Las últimas palabras de Julián Figueroa. Dicen que hay silencios que pesan más que 1000 gritos, y que hay despedidas que uno no sabe que está dando hasta que ya es demasiado tarde. Así fue la muerte de Julián Figueroa, un adiós inesperado, joven, trágico, envuelto en una calma engañosa, como si el universo se hubiese detenido justo antes de romperse. Tenía 27 años. Y aunque el mundo lo conocía como el hijo de dos leyendas, Joan Sebastián y Maribel Guardia, Julián ya había empezado a escribir su propio nombre en la historia. Pero esa historia, por alguna razón, se quedó a la mitad. Horas antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida en la habitación de su casa en la Ciudad de México, Julián publicó un mensaje que ahora parece un presagio. En Instagram, recordó a su padre con una ternura brutal, casi con la urgencia de quien quiere dejar constancia de su dolor. ¿Cómo se vive con el dolor de no poder abrazar a tu padre?, escribió. Y luego una frase que todavía retumba: el tiempo lo cura todo, pero no es verdad. Sigue doliendo como el primer día. Esa fue su última publicación. Sus últimas palabras públicas. Un grito callado de un hijo que aún lloraba a su padre, sin saber que, esa misma noche, le iba a seguir los pasos. La noticia cayó como un balde de hielo en la madrugada del 9 de abril de 2023. Al principio, nadie lo creyó. Muchos pensaron que era una falsa alarma, un rumor malintencionado. Pero no. Maribel Guardia lo confirmó poco después. Con los ojos rotos y la voz temblorosa, frente a los medios, dijo lo impensable: mi hijo Julián ha muerto. Y fue como si al país se le cayera el alma. Julián nació con el peso del apellido Figueroa sobre los hombros, pero también con la bendición del talento. Hijo del poeta del pueblo y de una de las mujeres más queridas del espectáculo mexicano, no tardó en llamar la atención desde muy pequeño. Tenía una mezcla extraña, la mirada profunda de Joan, la sonrisa luminosa de Maribel, y algo más, algo propio, algo que no se heredaba, se traía de otro mundo. Desde niño, sintió el llamado de la música. En lugar de juguetes, pedía guitarras. Mientras sus amigos soñaban con videojuegos o bicicletas, Julián soñaba con cantar como su papá, con pisar escenarios, con escribir canciones que sanaran heridas. Pero también, desde temprano, conoció el dolor que viene con ser hijo de una leyenda. No era fácil. Nunca lo fue. Si te está gustando la historia, suscríbete al canal, que es gratis y nos ayudas mucho. Dale like y comparte el video. Déjanos en los comentarios de quién quieres que sea el próximo. Continuemos. Creció entre reflectores, estudios de televisión, micrófonos y camerinos, pero también entre los silencios de un padre ausente por las giras y los escándalos. Su relación con Joan Sebastián fue complicada, no por falta de amor, sino por los tiempos fragmentados, por las ausencias prolongadas, por las promesas pospuestas. Aún así, lo admiraba con todo su ser. Lo veía como un gigante, como un dios terrenal. Mi papá era como el viento, a veces lo sentía cerca, otras no sabías dónde estaba, pero siempre sabías que existía, decía en una entrevista. Y así lo llevó, como una brújula, incluso después de su muerte. Cuando Joan falleció en 2015, Julián tenía solo 20 años. Fue un golpe seco. Había perdido a su padre, su maestro, su ídolo. Desde entonces, su música tomó un giro más profundo, más nostálgico, como si cada canción que escribía fuera una carta dirigida al cielo. Pero no solo heredó el amor por la música. También se metió al mundo de la actuación. Participó en telenovelas y series juveniles, y ahí demostró que tenía carisma de sobra. Sin embargo, siempre dijo que su corazón estaba en las canciones. Que actuar era divertido, pero que su alma estaba en la guitarra. Sus letras eran íntimas, dolidas, como si escribiera desde un rincón donde no llega la luz. Hablaba de amor, sí, pero también de abandono, de sombras, de vacíos. Era un joven sensible, herido por dentro pero siempre sonriente por fuera, como si entendiera que debía ser fuerte por los demás. Tuvo un hijo pequeño, al que amaba con una intensidad que solo entienden los que han perdido. Y es que Julián sabía bien lo que era crecer con una figura paterna distante. Por eso, cuando se convirtió en papá, prometió no repetir la historia. Su hijo fue su ancla en los días oscuros, su motor, su alegría. Maribel Guardia, por su parte, siempre fue su refugio. Más que su madre, era su confidente, su mejor amiga. Compartían el escenario, pero también las lágrimas. Ella fue la que lo acompañó en las noches en que el insomnio lo vencía. Fue ella quien le sostenía la cabeza cuando los demonios internos lo visitaban. Y aún así, nadie lo vio venir. La noche de su muerte, Julián estaba solo en casa. No hubo escándalos. No hubo gritos. Solo un mensaje en redes, una habitación cerrada y un corazón que dejó de latir. Según el reporte oficial, fue un infarto. Un paro cardíaco fulminante.
Pero las preguntas siguen flotando. ¿Fue el cuerpo que ya no aguantó el dolor emocional? ¿Fue el alma la que decidió rendirse? Lo que sí se sabe es que había estado atravesando momentos emocionales complejos. Algunas personas cercanas mencionaron que estaba escribiendo canciones más oscuras. Otras dicen que había días en los que no salía de la cama, en los que hablaba poco, en los que su mirada estaba ausente. Y ese mensaje final, ese homenaje a su padre, fue el eco de una herida que nunca sanó. Muchos creen que sus últimas palabras no fueron una simple publicación. Fueron una despedida, un poema final, una carta a Joan y una señal para todos los que quisieran escuchar. La noticia recorrió América Latina como un rayo. Artistas, periodistas, fans y compañeros del medio expresaron su dolor y desconcierto. Nadie lo podía creer. Tenía salud, juventud, talento, una carrera por delante. Pero se fue. Como un suspiro. Como una estrella fugaz que brilla intensamente y se apaga antes de tiempo. El funeral fue privado, íntimo, con lágrimas y canciones. Maribel apareció vestida de blanco, con una serenidad que conmovió. Te fuiste en paz, dijo, y yo te prometo que te voy a amar todos los días de mi vida. Los fans no tardaron en llevar flores, veladoras, cartas y guitarras a los alrededores de su casa. En redes sociales, su última canción se volvió viral. Las visitas en YouTube crecieron por millones. Gente que nunca lo había escuchado antes ahora descubría su voz, su sensibilidad, su dolor convertido en música. Y entonces ocurrió algo curioso. Muchos comenzaron a hablar del Club de los 27, ese grupo de artistas que murieron a esa edad exacta, como si el talento tuviera un tiempo límite. Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, y ahora, Julián Figueroa. Pero, a diferencia de los otros, Julián no murió por exceso ni por escándalo. Murió en silencio. En su casa. Pensando en su papá. Desde su partida, muchas preguntas quedaron flotando. ¿Qué le faltó decir? ¿Qué canción le quedó pendiente? ¿Por qué nadie pudo salvarlo de su propio dolor? Pero también quedó algo más poderoso, su música. Sus palabras. Sus silencios. Su historia. Porque aunque ya no esté, Julián dejó algo eterno, la prueba de que el talento verdadero trasciende la vida. Y quizá, en alguna dimensión donde los poetas se reúnen, ya esté cantando a dueto con su padre, riendo como cuando eran niños, componiendo canciones para los que aún seguimos acá, tratando de entender por qué la belleza a veces se va tan pronto. La historia de Julián Figueroa no se mide por los años que vivió, sino por la intensidad con la que amó, cantó y escribió. Fue una estrella fugaz, pero de esas que iluminan el cielo incluso después de haberse ido. Y aunque se fue en silencio, sus últimas palabras siguen hablando. A quienes lo amaron. A quienes lo siguen. A quienes apenas están descubriéndolo. Porque hay voces que nunca mueren. Y la suya, apenas empieza a escucharse. El eco que dejó Julián Figueroa. Tras la muerte de Julián Figueroa, algo cambió en el aire. No fue solo el luto evidente que cubrió las redes sociales, los noticieros y los hogares mexicanos, sino una sensación más íntima, la de haber perdido a alguien que representaba la vulnerabilidad escondida detrás del talento. Julián no era solo un joven artista con un apellido importante, era el espejo emocional de una generación que muchas veces no sabe cómo pedir ayuda. Mientras su última publicación en redes seguía acumulando comentarios con corazones rotos y frases de incredulidad, la industria del espectáculo entró en un raro silencio colectivo. No hubo comunicados apresurados, ni homenajes inmediatos. Por unas horas, parecía que nadie sabía cómo hablar de su muerte. Y es que, aunque su carrera estaba aún en proceso de consolidación, su partida tocó fibras demasiado sensibles. Los primeros días después del funeral fueron un torbellino emocional para su madre, Maribel Guardia. La actriz, siempre serena ante las cámaras, se mostró humana, rota y desbordada. En una entrevista posterior, confesó que aún dormía con una de las camisas de Julián abrazada al pecho. Es que todavía lo siento aquí, dijo, tocándose el corazón. A veces, en las madrugadas, me parece escuchar su voz. Y despierto, pero ya no está. La relación entre Julián y su madre fue una constante de apoyo mutuo. Maribel fue quien lo acompañó en sus primeras audiciones, quien lo cuidó cuando tuvo problemas de salud, quien le aplaudía desde la primera fila aunque el público fuera escaso. Cuando Julián se convertía en padre, fue ella quien estuvo en la sala de parto, sosteniendo su mano, recordándole que estaba empezando una nueva etapa. Él me dijo, ahora entiendo lo que tú sentiste cuando nací, y se le llenaron los ojos de lágrimas, relató conmovida. Tras su muerte, una de las preguntas más dolorosas que flotó en el ambiente fue, ¿qué estaba pasando en su interior que nadie vio del todo?
porque a pesar de su sonrisa constante, de su sentido del humor tierno, Julián cargaba un duelo que no se le iba, una tristeza que se instaló en él el día que su padre se fue. Julián era como una canción triste que no se terminaba de escribir, dijo uno de sus amigos músicos. Y tal vez ahí está la clave de su alma. Era un compositor en permanente duelo, un joven que convertía su dolor en versos, en melodías que no eran solo románticas, sino profundamente existenciales. En sus canciones más recientes, algunas aún inéditas, se percibe un cambio de tono. Sus letras comenzaron a hablar del tiempo como enemigo, del peso de los recuerdos, de la presión de los sueños heredados. Una de ellas, grabada en un democasero, se titula Lo que no dije, y contiene líneas que hoy suenan como puñales. Quise ser el hijo que esperaban /, pero a veces no supe cómo hacerlo bien /, me cansé de fingir que no dolía / cuando dolía más de lo que dejé ver. El público, al descubrir estas canciones póstumas, empezó a leer su historia con otros ojos. Lo que antes se veía como sensibilidad artística ahora se interpretaba como un grito contenido. Cada verso era una pista, cada acorde una confesión. Su música, de pronto, se volvió urgente, necesaria, humana. Por eso no sorprendió que, semanas después de su partida, varios artistas, amigos, admiradores, colegas, comenzaran a rendirle tributo. En un evento organizado en Cuernavaca, tierra que tanto significó para los Figueroa, se reunieron músicos de varias generaciones para interpretar sus canciones, leer sus letras y contar anécdotas íntimas. El escenario estaba decorado con fotos de Julián, guitarras, flores blancas y una silla vacía en el centro, símbolo de su ausencia luminosa. Uno de los momentos más emotivos fue cuando su pequeño hijo, apenas entendiendo lo que ocurría, subió al escenario tomado de la mano de Maribel y dejó una flor en esa silla. El público, conmovido, se puso de pie. Las lágrimas corrieron sin pudor. En ese instante, Julián se volvió eterno. Pero mientras el público celebraba su arte, la familia aún lidiaba con las preguntas sin respuesta. ¿Hubo señales que no vieron? ¿Pudo haberse evitado? ¿Por qué alguien tan amado se sintió tan solo? Incluso dentro del círculo más cercano, hubo momentos de tensión. Algunas diferencias familiares empezaron a emerger tras su fallecimiento, como suele ocurrir con las pérdidas profundas. Viejas heridas no cerradas, desacuerdos por su carrera, temas económicos pendientes. Pero lo que todos coincidían era en que Julián dejó un vacío que nadie podría llenar. Uno de los aspectos más intrigantes que surgieron después de su muerte fue el contenido de su diario personal. Maribel, con respeto y cautela, compartió que su hijo escribía casi a diario. En esas páginas, se podía leer un Julián mucho más introspectivo de lo que mostraba públicamente. Reflexionaba sobre la fama, la presión de ser el hijo de, el miedo a decepcionar, y su lucha interna por ser una mejor versión de sí mismo. En una de las entradas más conmovedoras, fechada meses antes de su muerte, escribió: «Hoy soñé que mi papá me abrazaba. Me decía que todo iba a estar bien. Desperté llorando. A veces me pregunto si también me está esperando en algún lugar». Esa línea, convertida en mural por fans en un parque de Cuernavaca, se volvió un himno para quienes también batallan con pérdidas. Julián, sin saberlo, se transformó en símbolo de muchos jóvenes que viven con el dolor a cuestas y la necesidad de expresarlo sin ser juzgados. Su legado también abrió un diálogo urgente sobre la salud mental en el medio artístico. Varios colegas hablaron por primera vez de sus propias luchas con la depresión, la ansiedad y el agotamiento emocional. Programas de televisión y plataformas digitales comenzaron a dedicar espacios a la importancia de pedir ayuda, de hablar sin miedo, de entender que el éxito no siempre es sinónimo de felicidad. Y es que Julián parecía tenerlo todo: una familia famosa, una carrera prometedora, un hijo hermoso, el cariño del público. Pero eso no le impidió sentir el peso de la tristeza. Su historia obligó a muchos a dejar de idealizar la vida del artista y empezar a mirar con más empatía a quienes, desde los escenarios, también lloran en silencio. Uno de los sueños inconclusos de Julián era grabar un disco en homenaje a su padre, pero con versiones acústicas, íntimas, solo guitarra y voz. «Quiero que suenen como si estuviéramos solos en casa, él y yo, cantando de madrugada», le dijo alguna vez a un amigo productor. Ese proyecto quedó detenido, hasta ahora. En honor a su memoria, Maribel y un grupo de músicos cercanos decidieron retomarlo. Con la voz de Julián rescatada de maquetas y grabaciones caseras, están trabajando en lo que será el disco póstumo que él soñó. Se llamará Conversaciones con mi padre, y contará con colaboraciones de artistas que fueron amigos de Joan Sebastián y admiradores de Julián. Será su última carta, su forma de cerrar el ciclo, su legado definitivo. Hoy, a más de un año de su partida, Julián Figueroa sigue vivo en muchas formas. Su voz se escucha en playlists, su rostro decora paredes de fans,
Sus letras circulan como mantras entre quienes luchan con la tristeza. Su madre, firme en su dolor, se ha convertido en vocera de esperanza, recordando a otros padres que el amor de un hijo no desaparece, solo cambia de forma. Y su hijo, ese pequeño que apenas entendía lo que pasaba, ha empezado a decir que su papá canta desde el cielo. Que cada vez que escucha una guitarra, siente que lo está abrazando. Que cada noche, cuando ve las estrellas, cree que una de ellas es él. Porque así es Julián ahora. Una estrella discreta, humilde, profundamente humana. Que brilló con intensidad, que amó sin medida, que escribió con el alma, y que se fue dejando una pregunta flotando. ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado un poco más? Si quieres más biografías como esta, suscríbete al canal, dale like y comparte, que es gratis y nos ayudas un montón.